Bueno, a continuación va a intervenir Renata Schneider, que es restauradora del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, de México, y que, bueno, aparte de su amplia formación, nos interesaba destacar que ha recibido en 3 ocasiones el premio Paul Koremans al mejor trabajo de conservación y restauración. Y, bueno, pues mención honorífica del mismo premio y de la primera edición del premio Somos Patrimonio del Convenio Andrés Bello en Chile. Sobre todo, trabaja proyectos de gestión, conservación y restauración de patrimonio venerado en comunidades rurales e indígenas, y también, como parte de su trabajo en el INAH, ha publicado libros y artículos sobre esos temas de interés, dirigido proyectos de investigación e intervención. Bueno, también en el campo de la filosofía trabaja temas de justicia distributiva y diversidad cultural. Bueno, sin más, le cedo la palabra y después un turnito de preguntas y cerramos la mañana. Gracias, Renata. Gracias a ustedes. Hola, buenas tardes. Primero quería agradecer a los organizadores del Congreso la invitación y también a colegas y personas que lo hicieron posible, en particular a Soledad Díaz y a Pablo Jiménez. Lo que yo voy a presentar es un poco el trabajo que desarrollamos en México con comunidades rurales indígenas marginadas, es decir, en sitios que tienen grandes niveles de pobreza, pero que tienen un patrimonio que es protegido por el Estado también y que tienen una serie de particularidades, tanto las comunidades como los trabajos que se pueden llevar a cabo en ellos, que, bueno, quisiéramos mostrarles acá. Creo que la cosa fundamental que me gustaría destacar y que espero que se vaya viendo durante toda la exposición es que en este tipo de comunidades hablar de patrimonio cultural es inútil, es decir, para las concepciones, ¿está bien así mejor? Para las concepciones cosmogónicas y la forma en que se desarrolla la cultura en las comunidades indígenas, separar la cultura de su vida cotidiana es un absurdo. Entonces, justamente es por donde tenemos que entrar, ¿no?, a trabajar. Entonces, generalmente en todos los países del primer mundo se trabaja a partir de proyectos de gestión y de conservación y se considera que la conservación es como una subárea de la gestión. Nosotros trabajamos más desde un enfoque antropológico, también porque es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es el que tiene bajo su cuidado todos los bienes de la nación, y por un absurdo hasta 1899. A partir de 1900 le corresponden al Instituto Nacional de Bellas Artes. Nos tocan desde los dinosaurios, pasando por los zapatos de tacón de la esposa del presidente del 1820 y tantos, hasta este momento. Y, digamos, ha habido una particular relación con los pueblos indígenas. Ay, no le puse el… Espérenme, déjenme ponerle el contador porque si no puedo hablar toda la vida. Hay una, digamos… El Estado mexicano tiene, en relación al patrimonio cultural, 2 principales vertientes con los pueblos indígenas, en términos del cuidado de lo que es patrimonio. Uno son los sitios arqueológicos, que eran sitios sagrados para casi todos los pueblos que los tenían aledaños, pero que por las leyes mexicanas le pertenecen al Estado. Y entonces los han, digamos, de alguna manera sacado de los sitios arqueológicos y lo que hacen es prestar servicios en los sitios arqueológicos, más que estar relacionados con ellos directamente. Entonces tenemos problemas como este de Chichén Itzá, donde evidentemente, me separo, es lo que me están diciendo, que donde evidentemente la gente no tiene ningún tipo de relación con el sitio, lo lleva totalmente el Estado. Y esto ha provocado conflictos, sobre todo a partir de que el discurso nacionalista que tuvo México a partir de los 30 caducó por una serie de razones, digamos, naturales y también porque se intentó adelgazar el Estado, porque se generaron mecanismos en todo el mundo de mayor participación ciudadana, hubo toda una serie de movimientos multiculturales que le dieron a la gente, digamos, derechos de consulta, de traducción, etcétera. Lo que pasó es que, por ejemplo, en el caso que estoy mostrando acá, que es el sitio de Chincultique en Chiapas, los indígenas de la zona dijeron, bueno, entonces, ¿por qué el instituto es el que cobra la entrada y se queda con el dinero que nos corresponde a nosotros? Y hubo, de hecho, muertes porque ellos tomaron la carretera y estuvo mal solucionado el problema y esto generó un conflicto muy violento. Entonces, esto fue como una llamada de atención hacia el Estado mexicano que se tendría que hacer y se empezaron a generar una serie de políticas que permiten que los grupos
se reapropian un poco de los sitios, no totalmente. Este es Tajín, que es donde se genera esta gran celebración que se llama Cumbre Tajín, que no sé si han oído hablar de ella, pero es a la que van, digamos, la gente que cree que se carga energéticamente con los cambios de año y que van el 21 de marzo al solsticio. Pero al mismo tiempo la comunidad también tiene sus días para utilizar el sitio. Ahora, yo no voy a hablar de estos sitios, voy a hablar del otro problema, que es el problema mayor que tenemos, no sé si llamarlo problema, quizás es una oportunidad, que son todas estas pequeñas comunidades que tienen un patrimonio que a veces no es vistoso, a veces sí, y que están marginadas económicamente y que de alguna manera el Estado es el que se tiene que hacer cargo de ello porque ellos no pueden. Y esto también genera una serie de debates muy interesantes que espero poderles, digamos, mostrar. Bueno, como ustedes saben, las comunidades en México son unidades culturales en sí mismas, es decir, no podemos hablar de culturas genéricas, porque por el tipo de forma en que se conquistó México y se evangelizó México, cada pueblo es un centro cultural en sí mismo, donde incluso la lengua se va particularizando de tal manera que tenemos variantes lingüísticas de una misma lengua brutales, es decir, un pueblo puede no entenderse con el pueblo de al lado por una serie de características. Y eso ha generado una relación con el entorno y con sus cosas de una manera muy particular. Este es el caso de Sinacantán, ahora que fueron los sismos, cuando se tuvieron que hacer los traslados de la iglesia lastimada a un lugar temporal, que se tuvo que hacer toda una ceremonia de limpieza del camino para poder llegar al templo provisional. Bueno, este tipo de manifestaciones lo que tienen de bueno es que durante muchos años, mientras al Estado mexicano esto le parecía que no era patrimonio muy relevante y lo que era relevante era la parte de las zonas arqueológicas, permitieron que el desarrollo y la relación de la gente con sus sitios se mantuviera de la forma natural, donde siempre la tuvieron, donde ellos eran los custodios naturales de las cosas. Y esto también generó formas propias de conservación, que generalmente para las disciplinas que están basadas en, digamos, en ideologías occidentales, como es la conservación y la restauración, pues es un poco difícil lidiar con las formas que ellos han encontrado para la conservación de sus cosas. Bueno, esta es una imagen muy hermosa, me parece, de una comunidad triqui, San Andrés Chicahuastla, donde se muestra cómo las imágenes son ellos mismos. No sé si me explico, para la fiesta están vestidos exactamente igual que ellos y son una parte más de la comunidad. Porque los santos no son, a veces en algunas comunidades que están más occidentalizadas, sí son la representación de un santo, pero en otros lugares son el santo mismo, es el testigo de una vida pasada y los antepasados moran el mundo. Entonces los santos están morando el mundo y tienen que ser como ellos, es una forma de seguir teniendo una relación que no ha parado. Bueno, el problema fue cuando empezamos ya a intervenir en el Estado extensivamente este tipo de sitios. Y lo que pasó es que empezamos a utilizar conceptos y normativas que son occidentales y empezamos a, digamos, como a implementar lo que es el gusto estético de Occidente en nuestro trabajo de restauración. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Les voy a dar un ejemplo muy radical, pero que fue el que nos abrió el problema, que fue en Tzintzuntzan, que es una comunidad purépecha en Michoacán. Al ratito les voy a poner un mapa de México para que se ubiquen. Tenían un santo que era brutalmente venerado, que era un santo moreno, pero era moreno porque estaba muy sucio. Y cuando se hizo el trabajo de restauración se limpió a tal nivel que se volvió el Cristo güero, el Cristo gringo, espero que entiendan esos términos, y lo que pasó es que de ser el santo más milagroso de la comunidad, vive ahora en la sacristía arrumbado. Entonces, ¿de qué nos sirve hacer trabajos de restauración si no podemos entender la resignificación que se le van a dar a las cosas, ¿no? Bueno, este es otro ejemplo, este es un ejemplo en la zona Cora, de cómo las imágenes además, bueno, eso sí pasa también en España al menos y en Portugal, son depositarias de todas las promesas posibles, ¿no? Entonces cada una de estas borlas y de estos murales es parte de su representación. Bueno, estos son otros ejemplos, porque lo que ha sido interesante es que el INAH decidió, en vez de involucrarse y forzar a las comunidades a tener las intervenciones, hacíamos un trabajo previo con antropólogos, con arqueólogos, con incluso los párrocos,
para ver si la gente estaba interesada en hacer ciertos tipos de trabajos de restauración en lugares que nos parecían relevantes o únicos. A veces funciona, a veces no. Pero a lo que voy es que lo que hacemos es que solo trabajamos si tenemos una petición expresa de la comunidad. Y entonces ellos son los que nos dicen qué es lo que ellos quieren que se restaure. Y la mayor parte de las veces son imágenes veneradas, pero a veces nos piden que restauremos yuntas de arado, piedras que le salen de excavaciones arqueológicas, pequeños templos abandonados, cementerios, es decir, ellos van a decidir qué es lo que para ellos es importante. Y esto es fundamental porque lo que suele pasar mucho en los proyectos, sobre todo, y no lo quiero decir para mal, pero los que son pagados por Estados Unidos, Europa, etcétera, en nuestro tipo de países es que tienen una agenda propia y entonces se hace la restauración o el trabajo que la agenda propia del otro país tiene. Y entonces, claro, no sirve de nada porque a los 3 días a la gente desecha esa idea y regresan a la que quieren. Es decir, nos tocó un caso muy interesante cerca de la frontera de Guatemala, donde lo que les trajeron fue un programa extensivo de derechos de la mujer, ¿no? Y entonces el dinero viene de estas comunidades son pobres, necesitan el dinero. Entonces les trajeron todo un sistema de, digamos, como de organizaciones para empoderamiento de la mujer, etcétera, etcétera. No que no sean necesarios, pero no le parecían prioritarios a la comunidad en ese momento. Lo que querían era un puente. Entonces se hizo el programa, a los 2 meses ya no servía de nada el programa y en la siguiente asamblea comunitaria pidieron el puente, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es detectar bien qué quieren y entonces a partir de su pregunta tratar de intervenir. Bueno, lo que ha sido muy interesante es que al principio nuestros proyectos eran totalmente experimentales, porque como les digo, no quisimos seguir la senda que se sigue en los países que creen que la gestión es una subárea de la conservación, como sería, digamos, Estados Unidos, Canadá, Australia, que tienen una tradición riquísima en la forma en que involucran a los grupos originarios, pero que tiene que ver con territorios, y aquí no estamos hablando de territorio como tal, estamos hablando de veneración de piezas en uso. Entonces, por eso nos pareció más interesante trabajar, y más que interesante, productivo, trabajar con antropólogos, ¿no? Bueno, como les decía, los primeros proyectos fueron totalmente experimentales y tuvieron errores garrafales, que si quieren luego platicamos de ellos, porque muestran perfectamente cómo las prácticas culturales de los grupos indígenas y lo que el Estado cree que se tiene que hacer con el patrimonio colisiona de formas muy divertidas, a otras no tan divertidas como la que les mostré, pero bueno, yo les voy a hablar de los proyectos que yo he coordinado, que están distribuidos en diferentes zonas del país. Creo que con el mouse puedo señalar, me dicen si se ve. Bueno, solo hemos tenido un caso en Estados Unidos, en lo que se llaman grupos pueblo, en una comunidad quérez, y luego hemos estado trabajando, el mapa muestra por colores la densidad de poblaciones con población mayoritariamente indígena. No quiere decir que no en todo el país lo haya, pero hay núcleos especiales con cierto tipo de etnias que están más desarrolladas. Después trabajamos mucho rato en esta zona del área Cora. Después estuvimos trabajando, bueno, antes estuvimos trabajando en Santa María Acapulco, que es el caso que les quiero mostrar al final. Luego hemos trabajado en la zona Nañú y luego últimamente hemos estado trabajando en el sur, en Tanetse de Zaragoza, sobre todo en respuesta al sismo. Estamos atendiendo comunidades que se lastimaron con el sismo. Bueno, en este tipo de proyectos nosotros lo que hacemos es tratar de generar procesos de interculturalidad, es decir, la idea es que ellos aprenden y nosotros aprendemos. No se trata en ningún momento de generar estrategias donde nosotros les leemos la cartilla y ellos nos leen la cartilla a nosotros. Tratamos de llegar a negociaciones, pero evidentemente, como tenemos formas de vivir el mundo distintas, a veces las negociaciones son forzadas y eso también hay que decirlo, ¿no? Pero se puede llegar a casos interesantes. Aquí nada más les quería mostrar, ahorita voy a entrar en materia, pero bueno, hacemos inventarios con las cosas, o sea, detectamos una serie de digamos, como de problemas que podemos ver en la comunidad, que ahora voy a hablar de ellos, y después ya lo que hacemos son las intervenciones técnicas como tales, y después ya pasamos a los procesos, digamos, educativos, que sería cómo levantar un inventario de sus piezas para evitar robo. Como saben, en México es uno de los países con mayor robo de arte sacro que hay en el mundo, y además, como estos pueblitos están aislados, a nadie le interesa ver lo que hay en esos pueblitos, pero una vez que salen los inventarios y se hacen públicos, es una buena fuente para saber dónde hay piezas, ¿no? Entonces, hay comunidades que no nos dejan que el inventario sea público, aunque se hace el ejercicio de inventario y hay
comunidades que sí lo tienen abierto. Las comunidades son las que hacen el inventario, no nosotros, es decir, damos cursos y con ellos los vamos guiando y después ellos hacen su propio inventario. También porque hay piezas que no podemos ver los que no somos de la comunidad, ¿no? En una comunidad en específico, por ejemplo, se adoran restos humanos y ellos saben que en el mundo en el que nosotros vivimos eso no está bien visto y entonces no te van a enseñar el resto humano, pero saben que hay que inventariarlo y eso ha sido un gran avance. Entonces, este tipo de inventarios se hacen así, hacemos pequeñas exposiciones, hacemos trípticos de cuidado, ¿no? Etcétera, y hacemos entregas cada cierto tiempo, pero ahora llegaré a ello. También lo que hacemos es trabajar mucho con niños, en el caso de… no sé si en España existen las mayordomías, es decir, equipos de gente que se encarga de piezas, o de, no sé si le digan cofradías, no sé cómo le digan, pero en los pasos en Sevilla debe haber eso seguro, que cada grupo es dueño, digamos, moral de una imagen y se encarga de estar con ella en las fiestas. Entonces, en los casos a los que ahora llegaremos, donde las mayordomías son anuales por el sistema de cargos y entonces es muy difícil capacitar a una persona para que al año siguiente llegue otra que va a hacer otra cosa y otra que además no le interesa porque lo que quiere es estar subiendo en el sistema de cargos hasta ser el gobernador tradicional, lo que hacemos es trabajar con niños. Entonces, este es un ejemplo de una publicación que hicimos en una comunidad, Ñañú, donde lo que hicimos fue… recopilar con los ancianos las historias que tenían que ver con los inmuebles históricos del lugar, que además es una comunidad donde todo el mundo es migrante, entonces está absolutamente pauperizado el pueblo, pero está lleno de capillas familiares tan bonitas como las que vieron al principio, estas capillitas chiquitas, y entonces ellos decían, nosotros fuimos alguien, porque los demás pueblos no lo tienen, nosotros fuimos importantes, teníamos esto. Es una estrategia para hacer un trabajo de conservación. Otra cosa que quiero decir aquí, no son trabajos turísticos, es decir, nada de este trabajo se hace para que haya turismo. Si llega turismo, bien, y habrá que hacer planes para trabajar con esto, pero esto es para ellos mismos. Y lo que hicimos es que los pueblos, digamos, los ancianos contaban historias, chicos de servicio social de la Universidad de Filosofía y Letras en México hicieron cuentos y obras de teatro a partir de las esas y luego se las leímos a los niños y los niños las hicieron, las pintaron y luego las representaron en el caso de las obras, ¿no? Estos fueron como los primeros trabajos que empezamos a hacer. Bueno, el universo de cosas que encontramos en estas comunidades es gigantesco. Hay piezas buenísimas como este marfil que tenemos acá, por ejemplo, no sé si lo ven aquí, que está en una comunidad que queda a cientos de kilómetros de nada, es decir, está en el medio de la nada y por eso se preservó. Y también otra cosa que es interesante destacar es que, como saben, a los jesuitas los corrieron de México y entonces los lugares los retomaron casi siempre los franciscanos, los lugares que eran jesuitas. Y entonces las advocaciones cambiaron a las advocaciones que les gustaban más a los jesuitas y luego la comunidad… Cuando se va toda digamos, en México hay una ley en 1857 que le quita a la iglesia todos sus bienes, la desamortiza, la gente les acaba poniendo, como se quedan sin curas, ellos hacen su propia religión, que de por sí la tenían. Entonces, las piezas ya se llaman de otra manera. Entonces, en los inventarios nosotros tenemos que ir consignando todos estos nombres y se pone lo que le decimos la iconografía inicial, es decir, con la que se hizo la católica primera, y luego todos los cambios y los nombres en las lenguas propias, porque cuando se roban las obras, Interpol las está buscando como, digamos, como un San Juan, pero para la comunidad quizás es una virgen, porque ya no tenían esculturas femeninas y necesitaban que fuesen, digo masculinas, necesitaban que fueran femeninas. Entonces tenemos que consignar todos esos datos y explicarles a ellos por qué es que pasa eso, para que se puedan salvar. Pero bueno, este es más o menos el universo de piezas. Este es otro caso en Sinacantán durante el mismo traslado. Y también tenemos castigos de santos, es decir, santos que son castigados porque no cumplen como deben cumplir, o digamos, santos que no pueden ver el martirio de Cristo porque es demasiado fuerte para ellos el martirio de Cristo, entonces también se esconden en partes. Tenemos un sinfín de variantes. Ahora, lo que es importante decir es que en México hay dos temporadas estacionales, las secas y las lluvias. Las secas coinciden con las cosas de matriz católica, es decir, empieza con Día de Muertos y se acaba en Semana Santa.
Y después en las lluvias empieza el proceso que es como mesoamericano, que es prehispánico, que es la parte de la siembra, donde hay santos, pero importan menos los santos y es otro tipo de ceremonias. Entonces están muy, muy separadas, pero nosotros como restauradores también tenemos que ver qué pasa en esos momentos, porque las piezas, por ejemplo, en temporada de lluvias, pues sacan a la Virgen y va a dormir en la milpa para que haya buena milpa y entonces el rocío le llueve, etcétera, y es una escultura estofada del 18 que a uno le da el ataque cardíaco porque se está mojando, ¿no? Pero se tiene que mojar. No sé si me explico, es decir, si no se moja, no sirve, porque tiene que traer la cosecha. Y luego en secas, es Semana Santa y hace, por ejemplo, en Torim, en este lugar que les entregué que estaba al norte del país, hace 45 grados a la sombra y la pobre escultura ni gorrita le ponen, o sea, todos traen gorrita y la pobre escultura va descascarándose cada paso, ¿no? Y nosotros tenemos que ver qué estrategias generar para que las piezas se conserven, pero que se conserven para que les ayuden en su vida actual y futura como grupos indígenas. No nos interesa en un término museístico. Eso no quiere decir que en México no se haga trabajo como el que hacen ustedes, digamos, se hace mucho, pero en este tipo de casos en particular lo que importa es el proyecto de vida actual y futuro del grupo y si esas piezas les sirven o no. Bueno, este es otro ejemplo de una capilla familiar. Esto es con lo que les decía, esta es una virgen milpera, que la pobre ya está toda oxidada, sucia, hollonada, no sé qué, y tiene que dormir en la milpa. Bueno, lo que es importante también es cómo toman las decisiones las comunidades, es decir, qué tipo de instrumentos de toma de decisiones tienen. Ahorita vamos a ver también algunos ejemplos, pero bueno, esto es, por ejemplo, una reunión de una organización de una fiesta. Este es el como tipo de reuniones y está basado en casi todos los lugares que hemos trabajado en una cosa que se llama sistema de cargos, que es una cosa que empezó cuando la República de Indios y de Españoles en la colonia y después en la independencia se volvió una forma en que el pueblo se autosustentaba. Entonces tienen cargos donde un chico de 16 empieza siendo policía, después empieza siendo juez, después va hasta que llega a gobernador tradicional, ¿no? Y luego ya está el Consejo de Ancianos. Pero no en todas las comunidades, porque son unidades culturales en sí mismas, tenemos diferentes formas de gobierno y eso también hay que entenderlo. Bueno, aquí estamos tratando de explicarle a una comunidad cómo trabajar un cuadro que ya está restaurado y qué es lo que se puede hacer, es decir, no ponerlo en una pared que esté húmeda, es darles como ciertos pasos básicos. Y este es un ejemplo, no se nota en la foto, pero de decisión conjunta, que eso es a lo que quiero llegar. La mayor parte de las veces tratamos de llegar a decisiones conjuntas. Y en ese sentido es que les decía que como no hay una idea de patrimonio cultural, la negociación es difícil, porque hay que inventar un término entre todos que pueda servir para decirles por qué eso es más importante de preservar que lo otro. El INA, como les dije, solo trabajamos cosas hasta principios del siglo XX. Y entonces, ¿cómo le dices tú que el San Isidro de yeso colado que compraron en la esquina antier de la feria vale menos que la escultura policromada del siglo XVI? Para nosotros es absolutamente evidente, pero para ellos no. Entonces, ¿por qué no estamos restaurándoles esa si se cayó y es de yeso? ¿No? Ese es el tipo de cosas que también tenemos que negociar todo el tiempo. Otro problema grande son las intervenciones anteriores, es decir, las intervenciones que se generan para mantener actualizados a los santos. Esta está bastante decente, porque no saben las cosas que encontramos, ¿no? Y para ellos, esta escultura no está mal conservada, está perfecta, porque hace lo que ellos necesitan, que es cumplir sus funciones espirituales en la fiesta. Y entonces, ¿cómo discutir si no tenemos una estética común y ni siquiera existe un patrón de deterioro universal que podamos expresar? ¿Cómo decirles que sería mejor limpiarla? A veces no las limpiamos, depende del tipo de discusión que vayamos a tener, ¿no? Hacemos calas en el posteriores y les mostramos todo y generalmente tratamos de trabajar más que a partir de cosas de estética y de valoración. Tratamos de trabajar a partir de ideas como históricas, que eso les funciona más. Lo que vieron sus pasados, lo que a sus pasados les interesó, los que sus antepasados creían que era positivo. Bueno, pero digamos, en casi todos los casos hay una tendencia a la restauración, que esa es otra cosa que quiero destacar. Por ejemplo, este es San Juan Cancuc en Chiapas, este no lo trabajé yo, son fotografías de unas colegas. Existe un antropólogo muy famoso que es español, que se llama Pedro Pitarch, que hizo todo un estudio sobre los santos celtales en San Juan Cancuc. Y la conclusión de él es que a más deterioradas los santos son más santos, porque, digamos, se van pudriendo con esta
como con esta sustancia anímica sagrada. Lo curioso es que cuando llegamos nosotros las piezas estaban totalmente restauradas, es decir, la gente tiene esos preceptos, pero aún así la gente quiere conservar, aunque vaya contra las reglas de su propia comunidad. Y eso es también una cosa en común que podemos aprovechar. Este es otro caso, que este es el de Nuevo México, en Laguna. No se ve, pero aquí al fondo, uy, ¿dónde está el mouse? Bueno, creo que desapareció el mouse, pero ahí al fondo donde se ve el retablo, arribita, hay un cielo raso que está hecho en piel de búfalo, y que la comunidad, son de estas comunidades del norte de México que tienen esto que se llama geopiedad, yo no sé si exista, que creen que el lugar donde se generó su pueblo es el axis mundo y donde cuando se acabe su pueblo se acaba el mundo, como los huicholes, los coras, hay muchísimos pueblos que piensan eso. Y entonces la idea de ellos es que una vez que se deteriore este cielo raso, se van a acabar ellos como pueblo y el mundo, ¿no? Y pues no han de querer mucho que se acabe el mundo porque cuando lo restauramos, cuando estuve haciendo los análisis de pigmentos con el equipo de la coordinación, que es donde yo trabajo, la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural aquí en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, vimos que un 70% de los pigmentos eran del siglo XX, es decir, alguien a escondidas va y trata de seguir arreglando para que no se acabe ni el mundo ni ellos, ¿no? Suena de risa, pero no es risa, es decir, ellos son los depositarios de nuestro estar en el mundo para ellos, ¿no? De hecho, les parecemos en muchas comunidades inferiores, es decir, hablan de esta cosa, hablan de una cosa que se llama el costumbre y dicen que los blancos es la gente de razón, la gente que piensa, la gente, y que los indígenas son la gente de costumbre, porque están obligados a mantener una costumbre que haga que el mundo siga. Y entonces a nosotros nos tocó el dinero y eso es lo único que les da rabia, ¿no? Dentro de su marco. Entonces, pues no han de querer que se acabe el mundo y no es de risa, porque para ellos también nos están protegiendo. Bueno, otra forma este es un pueblo ya un poco más occidentalizado, que se llama Tanetse de Zaragoza, en Oaxaca, pero donde se hacen asambleas, donde se discute. Este es el director del Instituto Nacional de Antropología, y en medio un señor ahí que fue a la comunidad a ver qué es lo que la comunidad quiere que se trabaje. Y bueno, este es un poco ejemplos de cómo trabajamos, ¿no? Tenemos equipos de trabajo de restauradores profesionales, pero también la comunidad es entrenada en cierto tipo de cosas, ¿no? Bueno, este es otro ejemplo de una comunidad en el norte de México. Es decir, también lo que es importante mostrar es que tenemos patrimonio de todo tipo, tenemos iglesias riquísimas, preciosas, y tenemos cosas muy sencillas, con piezas importantes, pero muy sencillas. Ahora, esta metodología de la que yo les hablaba, que aquí sí voy a leer, perdón, está basada en una serie de preguntas que hacemos previas al trabajo de conservación. Es decir, hacemos un protocolo de conservación y restauración como los que deben ejercer ustedes en sus países con dictámenes, fichas, etcétera, pero hacemos todo un trabajo con etnógrafos y antropólogos previo. Entonces, la primera es, ¿cuáles son los grupos de poder en cada comunidad? ¿Cómo está estructurada organizativamente? En general, como yo les decía, son un sistema de cargos fijo y entonces estas son las personas que ya llegaron al grado más alto. Hay comunidades donde las mujeres pueden subir, hay comunidades en donde no, también dependerá de cada comunidad. Después, ¿cómo se toman las decisiones? ¿Se toman democráticamente? ¿Las toma el grupo en el poder? No, porque luego todas las decisiones que tenemos que tomar sobre las intervenciones hay que trabajarlas con estos grupos y hay que detectar quién es líder de qué, quién no es líder, etcétera, ¿no? Después, bueno, si hay mayordomos, ¿cuál es la función del mayordomo? Como les decía, el mayordomo es vitalicio o lo prometieron de niño porque se enfermó y lo prometieron a una imagen y entonces está obligado a cuidarla toda su vida, o más bien simplemente va a cumplir su función este año. Como pueden ver, es un pueblo muy, muy marginado, muy pobre, pero las esculturitas que tiene son unas esculturitas estofadas muy lindas del 18, completamente cubiertas de cosas, pero, ¿no? También hay que ver si nos dejan a las mujeres tocar las piezas o no, es decir, hay toda una serie de cosas. Luego tenemos que ver si las piezas son piezas manufacturadas o también hay restos humanos que se consideren como pieza. Por ejemplo, este es San Gregorio, que no es un cráneo, es San Gregorio, ¿no? Y tiene una serie de funciones muy específicas en el pueblo. En este pueblo, San Gregorio es el santo que acepta las ofrendas para los muertos que ya nadie recuerda. Como saben, en México uno pone el altar todos los años para las personas que quieren, ¿no?
pero llega un punto en que cierto número de generaciones ya no saben quién está. Y entonces este es el señor que agarra las ofrendas para todos, se hace una ofrenda gigantesca el 8 de noviembre que recibe las ofrendas de toda la comunidad, ¿no? Para su bisabuelo, su tatarabuelo, ¿no? Incluso en la zona chichimeca, como hubo grupos indígenas sedentarios y grupos que eran nómadas, se le hacen ofrendas a los grupos nómadas porque los consideran los primeros habitantes del territorio y hay que agradecerles poder vivir en su territorio. También tenemos que ver, y eso es una situación que pasa en México, digo, tampoco es relativamente nueva, si los grupos de poder en la comunidad están relacionados con el tráfico de drogas o no, cuál es su relación con las autoridades del Estado, si quieren tener que ver con las relaciones del Estado, etcétera, ¿no? Porque a veces te hace la petición un grupo, pero la comunidad no está totalmente de acuerdo. Estas son personas de una comunidad que está en la Sierra de Nayarit, que cultiva amapola, entonces no estaban muy seguros si querían que estuviéramos ahí o no, ¿no? Están pensándolo todavía. Luego, bueno, tenemos que, una vez que iniciamos el trabajo, ¿cómo vamos a compartir las decisiones técnicas con las personas? Porque como les dije, lo artístico ahí no importa, no es eso lo que importa. Entonces, ¿cómo vamos a poder decidirlo? Y muchas veces se hace a partir de pláticas informales como estas, que llega la señora y quiere ver lo que estamos haciendo y platicamos con ella y le vamos mostrando y luego también eso te va sirviendo de órgano de comunicación en otras vías, ¿no? También como somos mexicanos, pues nos invitan a comer a su casa un montón y ahí vamos generando como lazos de otro tipo. Bueno, luego, ¿cómo nos insertamos nosotros en el proceso de resignificación? ¿Importa si nos metemos en el proceso de resignificación o no? ¿O es una cosa que solo les compete a ellos como toda la vida les ha competido a ellos? Eso también es otra cosa que tenemos que ver. También tenemos que ver qué va a pasar con, como les decía, con las medidas posteriores, es decir, qué pasa, por ejemplo, con un San Juan Bautista que para que sirva que sea San Juan Bautista, pues lo bañan entero en el río, ¿no? Y entonces la escultura pues ya casi no es una escultura, pero ese es el San Juan que tienen. Y si uno no entiende bien el proceso, por ejemplo, nosotros les propusimos una idea que nos pareció genial en su momento, que era vamos a conseguir una caja transparente enorme y vamos a meter al San Juan ahí y lo metemos al río, ¿no? Y entonces a la gente le pareció bien 1 año, 2 años, al tercer año todo el mundo dijo, lo que necesitamos es que al santo lo toque el agua del río, y lo sacaron. ¿Y qué haces en ese tipo de cosas? Yo creo que dejas que pasen por su proceso normal hasta que sean astillas y no sea nada, pero el Estado está pidiendo otras cosas y ese es el tipo de cosas que tenemos que negociar. Bueno, luego el otro punto es ¿de qué sirve este trabajo para la disciplina de la restauración? Es decir, ¿nos aporta datos que nos sirvan a los restauradores? Porque esto suena muy de antropología, pero digamos, obtenemos información, importa que obtengamos información como restauradores de este tipo de trabajos, de materiales, de técnicas constructivas, de procesos de deterioro, etcétera. La otra cosa es cómo evitar ser verticales en este tipo de proceso, porque todo esto suena muy bonito, pero finalmente el Estado es el que está metiendo el dinero, nosotros venimos desde fuera, damos empleo en la comunidad. ¿Cómo hacer que realmente el proceso sea horizontal y la toma de decisiones sea horizontal? Cuando evidentemente va a haber, la gente depende del dinero que le llega cada semana adelante. Entonces, ¿cómo se puede trabajar eso? Y también hemos encontrado diferentes soluciones cada vez. Bueno, la otra cosa que es quizá la más grave es ¿qué pasa cuando estas cosas que siempre fueron de un grupo ahora resulta que son del Estado también? ¿Cómo combinamos ser codueños de estas cosas, ¿no? Entonces hay miles de ejemplos que si quieren después, porque ya no tengo mucho tiempo, les puedo contar como de estas paradojas de cómo trabajamos con las cosas que son de nosotros pero son de ellos, pero también son de la iglesia, pero ¿no? Entonces, cómo el sistema de las leyes mexicanas y la forma en que tradicionalmente han vivido estas comunidades se pueda trabajar. Bueno, ahora me voy a ir rápido con un caso para que vean cómo trabajamos. Este es un caso que terminó en 2014 y, bueno, aquí es otra vez, digamos, gente con folletos, cursos en que les explicamos cómo pueden cargar las imágenes para que se deterioren menos en las procesiones, explicándoles procesos de intervención, etcétera. Bueno, aquí también es una asamblea. Aquí también estamos explicándoles cómo hacerle ropa a las vírgenes para que la lastimen menos, porque no le van a dejar de poner ropa. Que será, digamos,
Cuando yo estudié restauración era, pues la gente se amuela y se va a tener que poner sin ropa porque el estofado es de oro y se ve divino y no sé qué, la gente le va a poner ropa. Entonces mejor hagamos cursos donde la gente aprenda a hacer ropa que no lastime para que el estofado se siga manteniendo, pero eso también implica, ¿no? La gente hace promesas, si se le enferma el hijo quiere poner una tela específica que hace sudar a 40 grados centígrados, es decir, vamos haciendo manejos así. Pero como les decía, lo más fuerte es cómo decirle a la gente, eso se llama patrimonio cultural. Pues ellos, ¿cómo que es patrimonio cultural? Pues, es parte de mi vida social diaria, ¿no? Entonces, ¿por qué te dicen, entonces, por qué no me proteges esto otro y solo me proteges esto? ¿No? Por ejemplo, dentro de su cosmogonía. ¿Por qué esto es importante y esto no? ¿Por qué lo decides tú? ¿No? Entonces hay que explicarles que ellos entienden mejor nuestro mundo que nosotros el de suyo, eso también, y saben sacarle partido también cuando lo necesitan, ¿no? Pero es muy interesante cómo vamos de un juego para el otro. Bueno, les voy a poner un caso rápido, es el de Santa María Acapulco, que está en el estado de San Luis Potosí, en México, en lo que se llama la zona media hasta abajo. Santa María Acapulco es una comunidad xihui. También en México existen dos formas de llamar a los grupos, como se llaman ellos y como les llamaron los españoles, ¿no? Nosotros les decimos pames, pero ellos se autonombran xihui y cada vez es más común que la autodenominación le vaya ganando espacio a la otra, ¿no? Por derechos reivindicativos. Es una comunidad absolutamente marginada, está en el municipio número 41 más marginado de México de 1900 y tantos, digamos, municipios que hay en el país. Y es una comunidad que los hacendados en el 19 les fueron robando todas sus tierras que tenían en la dotación de la República de Indios, digamos, de la conformación de indios, y acabaron viviendo en los cerros hasta arriba donde nadie los molestara, que eso también es un patrón. Y entonces una comunidad que estuvo muy aislada durante muchos años, llegar en carretera costaba 14 años de brecha, 14 días de brecha, 14 horas de brecha, entonces era muy difícil acceder a ella y se mantuvieron muy cohesivos mucho tiempo. Y entonces toda la vida está relacionada con la iglesia, es decir, la iglesia es el territorio, es la casa, es la ofrenda, es tu cama, ¿no? O sea, todo está resumido en la iglesia. Y bueno, esta es la iglesia, que es un templo precioso, ahora lo van a ver, precioso. Y el templo fue como descubierto por las autoridades del Estado mexicano en los 70s, cuando se hizo la escuela rural primaria, que fueron a meter la primaria, ahí fue cuando la luz, etcétera, fue cuando descubrieron la comunidad y se empezó a trabajar. Pero desafortunadamente le cayó un rayo a la cubierta de palma, aquí está antes, le cayó un rayo que destruyó completamente todo. Otra historia interesante es que el Instituto Nacional de Antropología e Historia había pagado por que se pusieron pararrayos ahí, pero como quedaba a tantas horas de distancia, nadie fue a verificar que a la empresa a la que se le pagó para hacerlo lo hubiese puesto, ¿no? Entonces, bueno, se deshizo completamente y así quedó, ¿no? Nosotros habíamos tenido unas incursiones previas en Santa María para trabajar la fachada y, bueno, lo que quiero decir, estos son como las velaciones que le hizo la gente a su templo. O sea, para la gente, ellos hicieron algo mal, había que velar a un muerto y había que entender qué era lo que ellos habían hecho mal, que los habían castigado así, ¿no? Entonces, bueno, lo que empezamos a hacer, estas fotos no lo muestran, no sé si las anteriores no. Lo que empezamos a hacer es primero hacer un trabajo etnográfico para ver qué era lo que la gente quería que pasara con el templo. En el INA, la mayor parte de nuestros colegas nos decían, dejen el templo como ruina y construyan uno nuevo al lado. Y era como absurdo, o sea, la gente lo que quiere es su templo. Querían un templo exactamente igual al que tenían, porque además tiene códigos simbólicos que para ellos los dejan huérfanos si no están en el templo. Es decir, tienen pasos de baile que se guían a partir de pedazos de la cubierta, tienen esculturas que los protegen cuando migran al norte para que no los agarre la migra en Estados Unidos, tienen partes de la iglesia donde si tú te enfermas de ciertas cosas se tienen que poner ofrendas en ciertas partes, es decir, no había forma de dejarles un templo, digamos, en la idea occidental de lo que es el patrimonio que queda la esencia histórica y la otra, ¿no? Entonces, bueno, hicimos todo un trabajo con antropólogos y lo que descubrimos es que, bueno, la gente quería el mismo templo y no quería un templo renovado tampoco, o sea, porque cerca están unas misiones que son patrimonio de la humanidad y que están increíbles, y la gente decía, nosotros, ese templo se ve muy bonito, pero nosotros no queremos ese templo, queremos el nuestro.
Y entonces, bueno, a lo que llegamos fue, después el proyecto duró como 8 años, fue a establecer negociaciones tras negociaciones tras negociaciones en asambleas que además son monolingües, entonces uno pues, teje y pinta en lo que espera, digamos, entre lo que son las discusiones, pero tienes que estar ahí. Tratamos de aprender su lengua, pero es una lengua muy difícil de aprender, entonces nada más entendíamos cosas, pero les fuimos planteando cosas y llegamos a un acuerdo que hasta ahora ha funcionado muy bien. Hicimos 3 criterios de intervención. El primero fue a las partes de la iglesia que la gente les rinde culto, aunque fuesen de pintura mural, me voy a ir atrás. Las partes a las que la gente no les rinde culto, es decir, hay partes de la iglesia que no les importan, hay figuras de la iglesia que no les representan nada, que no tienen un ritual relacionado, trabajarlas con un criterio arqueológico, es decir, dejar la huella de que se quemó el edificio, ¿no? Entonces, lo que hicimos, bueno, por ejemplo, como pueden ver, había una serie de tonos y luego hubo oxidorreducción y fueron quedando en eso y además hubo muchísima pérdida de material. Y ahí sí, y establecimos criterios con puntillaje, etcétera, para que no se vea la intervención ya saben, ¿no? Que no se vea la intervención de lejos, pero sí de cerca, pero con un criterio muy, muy arqueológico, para dejar constancia de que hubo un problema en el templo. No, aquí está una persona de la comunidad haciendo la reintegración. Este es San Isidro Labrador, pero les interesa el San Isidro Labrador en figura, no el que está pintado. Y hicimos este tipo de cosas, ¿no? Bueno, la otra cosa es que en lo que llegó el dinero del seguro, porque en México tenemos asegurados todos los bienes de la nación, pero pues hay que hacer toda una negociación como con cualquier seguro de yo te doy 30, no, yo necesito 40 y estás como de todo lo que había en la iglesia. Le llovió a la iglesia, entonces perdimos pedazo de material porque no tenía un techo y entonces, bueno, fue quedando así que les digo que el mouse no está favoreciéndome ya. Digamos, teníamos esto cuando se quemó. Después de las lluvias ya teníamos esto, aquí ya hay un poco de intervención, aquí estamos interviniendo y este es como el criterio que dejamos en estas zonas. Como les digo, a la gente no le dan mayor importancia. Y también hicimos lo mismo en las esculturas de la fachada, que curiosamente a la gente que no somos Xihui, la fachada nos parece soberbia porque es interesantísima y a ellos no les interesa en lo más mínimo y lo único que les gusta es que aquí no se ve, pero ahorita lo verán, había un San Miguel matando al demonio y ellos se asumen como el demonio que mataban los españoles. Entonces, una vez que se perdió esa escultura, les parecía que ya eran libres, ¿no? Entonces, era muy importante no hacer nada en ese nicho. Y luego, en las piezas que sí tienen una veneración muy específica, sí hicimos un trabajo, digamos, 0-0, con una gran documentación, tenemos documentado todo, fotografiado cada punto que trabajamos, pero una virgen que no bendice, que no tiene manos, que no tiene ojos o que no sirve para nada. Es decir, ¿para qué te va a servir una virgen que no te puede ayudar? Entonces, bueno, este es un trabajo, nos salieron debajo de estas vírgenes unos trajes del siglo, de principios del 19, preciosos de seda, con dagas de plata, etcétera. Nos salieron cosas muy lindas y unas promesas de amor también en una manga. Y esta es la pieza ya restaurada con los vestidos de ellos, no con los de seda que están abajo, ya en una procesión. Y con los bienes que se perdieron totalmente hicimos una reproducción. Para que no nos tildaran de farsantes a los restauradores, porque los restauradores sería una falsificación, se hizo una licitación pública con una serie de esquemas y lo hicieron reproductores especializados en la construcción de retablos, que en México hay una tradición de retablos muy fuerte todavía, y ellos lo hicieron. Y entonces, bueno, no se ve exactamente igual porque la otra cosa que quisimos es no hacer un falso histórico, es decir, no los ensuciamos porque pareciera un falso histórico, porque solitos se van a ensuciar eventualmente, ¿no? Y entonces, bueno, aquí tienen una secuencia de más o menos cómo fue el trabajo. Aquí quiero decir que el trabajo de arquitectura no lo hicimos nosotros, lo hizo una arquitecta que se llama Begoña Garay, que también es del INA, pero del INA en San Luis Potosí, es decir, hay un INA federal y luego hay INAs regionales. Ella fue la encargada de la recuperación del templo. Y la cubierta, que como la ven no se parece a la primera, digamos el plafón artesón, es porque ellos conservan la técnica de cómo se hacen este tipo de cubiertas y ellos fueron los que dirigieron. Lo único que se hizo fue hacer las cartas, ya se me olvidó ¿cómo se llama? La CONAFOR, que es digamos, la institución mexicana que ve el corte de árboles de este tipo de maderas, ¿no? Entonces nos dieron el permiso como es local y lo hicieron y ellos lo hicieron.
Y la gente quedó muy contenta como con estos 3 criterios, les parecieron muy adecuados, pero tuvimos el problema de que no tenemos buenas fotografías de esta parte del artesón, que era precioso y que tiene unas representaciones divinas, y entonces no lo pudimos reproducir aquí porque están fugadas las fotos, porque son en blanco y negro, porque no son buenas, y la gente sigue enojada con nosotros porque ellos se inspiran en unos pasos de fertilidad para las lluvias, en eso, y entonces, bueno, nosotros les propusimos, píntenlas ustedes, es su templo, pero nosotros no lo podemos hacer, ¿no? Y seguimos en esa negociación que no prospera, pero yo creo que necesitamos solo tiempo, que esa es otra cosa que creo que, eso sí seguro les pasa en España y en otros países, es que este tipo de cosas requieren tiempo y las instituciones nos dan poco tiempo. Entonces, todo el tiempo hay que estar, digamos, buscando tiempo, ¿no? Para poder llegar a acuerdos. La otra cosa es que las ofrendas, pues cumplen un papel en la iglesia todavía, entonces mientras la restaurábamos, pues la gente seguía haciendo ofrendas en la iglesia y lo que hacíamos es que si había ofrendas en la parte que íbamos a restaurar, quitábamos la ofrenda, que generalmente son de alimentos, restaurábamos y luego la volvíamos a colocar al final del día, hasta que se pudren, porque se tienen que acabar pudriendo. Bueno, esto es un poco el trabajo de recuperación del techo, que como les digo, corrió a cargo de Begoña Garay. Este es cuando se reinauguró ya, reconsagró completamente el templo, el tipo de ofrendas que se hicieron, vino el obispo, etcétera. Y también a la par hicimos muchos cursos de manejo con autoridades tradicionales, de inventarios, de cómo cargar esculturas, de cómo manejar libros y misales del siglo XVIII para que no se maltraten más. Teníamos visitas de niños, etcétera. Y luego lo que hicimos, que es quizá como la parte más interesante que tuvimos en el curso, hicimos un pequeño proyecto que se llamaba Los Niños Custodios, porque aquí los cargos cambian cada año, entonces necesitábamos una matriz que fuese cuidando las cosas siempre. Entonces, cada niño se hizo cargo de una pieza, y entonces les enseñamos a hacer papel de trapo, hicieron cada uno su cuadernito con su nombre, y con una serie de preguntas, ellos tenían cada 6 meses ir a la iglesia a hacer su reporte de estado de conservación. Y se veían que había algún problema, nos tenían que buscar. Aquí están los niños en los cursos, a cada niño le tocaba su pieza y entonces pues luego hacían un trabajo, la computadora parece del Pleistoceno, era del Pleistoceno, pero funcionó y empezamos a trabajar con ellos. Esta es la fachada, cuando llegamos, esto es cuando empezamos a trabajar ya, aquí ya está fachada y este es el día de la reconsagración. Este es el templo como quedó, que como pueden ver ya está en completo uso. Lo único que nosotros agregamos son estos como bastidores que están lejos de los altares para que las veladoras no generen incendios, pero también ya nos olvidaron y ya otra vez los meten dentro de los bastidores, pero pues es su templo, ya, ¿no? Y bueno, pues eso es básicamente lo que les quería mostrar. No sé si pude explicar esto del patrimonio, que es lo que me preocupaba. Ya, gracias. Muchas gracias. Se escucha, sí. Muchas gracias, Renata, por esta excelente y muy apasionante presentación. Es un tema clave, ¿no? Las tensiones entre muchas veces conservación del punto de vista occidental y lo que se vive en las comunidades es sumamente interesante. Mi pregunta, a mí la curiosidad que tengo, tú mencionabas que a veces van también expertos de otros países a cooperar. Me parece que, bueno, muchas veces no se contextualiza y puede ser más dañino que traer beneficio. Mi pregunta es si ustedes desde el INAH colaboran, por ejemplo, con otros países de América Latina que tienen contextos similares, para intercambiar buenas prácticas y también, bueno, las malas prácticas, ¿no? Entonces, que el tipo de cooperación internacional y más particularmente, bueno, latinoamericana. Gracias. Hay varios proyectos de colaboración, como te decía, hay un trabajo de colaboración con las comunidades también del norte de Estados Unidos, es decir, los que compartimos, digamos, una idea, no es mesoamericana, porque ya Mesoamérica le queda muy lejos, pero que tiene una matriz de ese tipo. Se han hecho colaboraciones, sobre todo con Guatemala y con Estados Unidos, porque nos quedan más pegados, y se quiere un día hacer una cosa con Perú y, digamos, la gente de a pie, o sea, la gente que hacemos proyectos,
tenemos como varios proyectos pensados, pero no hemos logrado todavía saber cómo venderlos para que no los hagan, ¿no? Un poco como esa parte. La otra cosa que, perdón que diga rápido, pero se me olvidó decir, es lo que sí es importante destacar aquí también es que pareciera que la alteridad cultural y la diversidad se mantienen porque hay pobreza, y eso es algo que tenemos que también trabajar, es decir, eso no es un plus para la conservación del patrimonio ni para la vida de las comunidades, y hay que hacer también proyectos que no estén enfocados a turismo, porque eso deshace las comunidades, pero que permitan que las comunidades puedan tener, digamos, una vía expansiva en sí misma. Pero bueno, sobre lo que tú referías, sí, tuvimos unos casos de expertos internacionales bastante sensibles, bastante interesantes en varios lados, y también tenemos, digamos, gente que no tiene idea y que te viene a regañar porque reprodujiste las cosas y está prohibido, entonces le dices, no, pero está la carta de Riga, mire, los desastres, no me interesa, ¿no? O sea, digamos, tenemos de todo, o que agrede a la comunidad, también hemos tenido eso, pero no mucho. No sé si te contesté, ¿sí? Hola. Buenos días. Bueno, en primer lugar, me llamo Silvia y pertenezco como miembro del Observatorio de Investigación, del Observatorio de Educación Patrimonial. Quería, en primer lugar, felicitarte por este proyecto, porque la verdad es que 8 años son muchos años y yo creo que también es muy importante para este tipo de comunidades. A mí lo que me interesa es un poquito más la parte social, la reverberación que ha tenido en las personas. Entonces yo quería preguntarte un poquito más como identidad, propiedad, pertenencia, o sea, la huella que ha dejado todo esto, porque claro, ha habido una transformación del espacio, aunque se ha intentado volver al punto de inicio. Sí. Entonces, bueno, como ¿qué se percibe desde la parte social tras todo este trabajo? ¿Cómo queda la huella, ¿no? Ellos decidieron, después de sentirse culpables durante mucho tiempo porque sentían que los habían castigado, es decir, que el templo se había quemado por un castigo, decidieron que era una oportunidad de resignificar ciertas prácticas culturales. Y entonces decidieron transformarlas, ¿no? Es decir, decidieron recomponer ciertas cosas. Primero porque sufrieron la pérdida de esas cosas durante mucho tiempo y tuvieron que intercambiarlas por algo. Pero en general lo que dijeron es que iban a sanear por ejemplo, esto es muy nimio, pero es importante. Un señor decía, los hombres les pegamos a las mujeres, también nos castigaron porque les pegamos a las mujeres. Lo que tenemos que hacer es no pegarles a las mujeres, porque eso es un castigo. ¿Sí me explico? Y está relacionado con la iglesia, porque la iglesia da fertilidad. Es decir, hay toda una cosa que se va desencadenando ahí, que también está influida por Occidente, pero que ellos retoman como ellos quieren. Esto que dices de identidad y tal, es que es lo que te digo, no se puede separar. O sea, para ellos no hay… ¿Qué les va a decir? Eso te hace, o sea, tu forma de ser PAME es lo que te hace PAME, no sabe ni separar la forma en que ser PAME. No sé si eso nos costó mucho trabajo a nosotros, pero no hay nada que puedas verte desde fuera como si fueses una cámara y dijeras, como pasa en la cultura occidental, que tú puedes separar tu política de tu sociedad, de tu parte identitaria, de tu parte simbólica, de tu parte agrícola, de lo que te da de comer. Ellos lo ven todo junto. Entonces, tratar de averiguar eso es un poco complejo. Lo que sí hay es que tenemos ahora 4 tesistas que están viendo cuál es el proceso post, ¿no? Tanto de uso, con gente de conservación, como con antropólogos que están viendo este proceso de resignificación que dices tú. No sé si te contesto también. ¿Sí? Bueno, hay tiempo para una preguntita más y ya cerramos. Sí, mi preguntita es acerca de justamente el tener una cierta financiación, llamémosle, de estas instituciones mega que dominan el patrimonio de manera mundial. ¿Cómo hacen en la práctica para poder obtener esos fondos, pero destinarlos de la manera en que ustedes son conscientes que van a ser respetuosos de la intervención que están haciendo? O sea, ¿cómo logran ese mecanismo? Mira, en casi todos los proyectos que tenemos no aceptamos fondos internacionales, no porque no los queramos aceptar de inicio, sino porque siempre vienen con una serie de imposiciones que no nos interesa negociar, punto. Lo que tenemos es el dinero de los proyectos del INAH, que esa es otra cosa que yo no dije. Nosotros creemos mucho en las temporadas de trabajo cortas, es decir, trabajamos 3 meses, descansamos 2, otra vez trabajamos 3 y así, porque así tienes una temperatura de lo que la gente va viendo de la intervención. Si le gusta,
Entonces, en la siguiente asamblea te pueden discutir, no nos gustó esto, es decir, lo vamos tratando de hacer paulatinamente. Entonces, el dinero en el instituto fluye paulatinamente. La otra cosa que hacemos es trabajar con los proyectos de empleo temporal que tiene el Estado. Es decir, se les paga así. Entonces, esa es una manera en que nosotros esquivamos la piedra de ser el que paga. Paga la Sedesol, que es la Secretaría de Desarrollo Social, ¿no? O paga la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Y nosotros tratamos de que la forma en que se les paga también sea lo menos vertical posible, que no los hagan hacer estas colas como los programas de beneficencia social que hay en México, como Prospera, etcétera, que los tienen 8 horas en unas filas esperando sus 500 pesos, ¿no? Es decir, tratamos de que la forma en que se distribuya también sea una forma digamos, digna digamos, tampoco el otro es indigno, pero que sea de una forma donde se siente, pero es de una forma en que nosotros no nos volvemos el jefe directo, porque entonces sí generamos, los primeros proyectos eran así. Y entonces, evidentemente, tú salías dándote golpes de pecho diciendo que bien salió la cosa, y no es cierto, no salió bien la cosa, la gente estaba resentida, la gente no sentía que la intervención fuese suya, etcétera, ¿no? O sea, lo que tratamos de hacer es que sea lo más intercultural posible, entendida la interculturalidad como se entiende en Latinoamérica, no en otros países, ¿no? Básicamente. No sé si también te contesté, sí. Sí, ok.